¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y si pensabas que íbamos a hablar sobre Edguy, sobre Wings of Destiny o sobre Gamma Ray, pues no, chaval. Vamos a hablar de 5 patrones de diseño con los cuales puedes comenzar a aprender patrones de diseño como programador frontend. Y bueno, primero, ¿qué es un patrón de diseño? Un patrón de diseño es una técnica que está orientada a resolver un problema en específico. Este patrón de diseño te va a ayudar a no reinventar la rueda de la solución, es decir, la solución ya está, simplemente aplica este patrón de diseño para una problemática en específico. Esto puede ser para cuando creas objetos muy complejos, cuando tienes un comportamiento particular o cuando tienes que estructurar todo tu sistema. Los patrones de diseño son de 3 tipos: creacionales, estructurales y de comportamiento, aunque más tarde salieron los patrones de diseño concurrentes, que ya haremos un video sobre eso, pero decirme en los comentarios, a ver, cabezón, haz un video de patrones de diseño concurrentes, por favor, y vamos a tomarlo en cuenta. Y bueno, vamos a comenzar. Comencemos por un patrón de diseño creacional que te sirve para crear objetos. El patrón de diseño creacional que yo te recomiendo como frontend es Factory. ¿Factory qué es? Bueno, imagina que tienes una fábrica para crear objetos. En lugar de que tú estés siempre responsable de crear un objeto en específico, ya tienes una fábrica que te lo crea. Esa fábrica le va a meter los ingredientes, es decir, tu objeto a lo mejor puede ser creado por otros objetos, puede ser creado por ciertos valores en específico, por ciertos pasos en específico. Bueno, pues tu fábrica lo va a hacer, tu fábrica se va a encargar de eso, tal cual una fábrica a la que hace cerveza, la fábrica simplemente hace tu cerveza, tú vas y ya está la cerveza hecha. Pues eso es el patrón de diseño Factory y es el que te recomiendo como creacional en el frontend. Aparte que es uno de los patrones de diseño más fáciles de aprender y puedes aprender cómo interactúan también las interfaces. Sobre todo si estás utilizando TypeScript, te puede servir sobre todo para entender un poco más a fondo las interfaces. Ahora vayamos a un patrón de diseño estructural. Un patrón de diseño estructural nos sirve para reestructurar o estructurar o darle forma a los andamios de nuestras clases o de nuestro código. Este patrón de diseño que te recomiendo es Bridge. Bridge es un patrón de diseño que, como lo dice el nombre, es un puente. Imagina lo siguiente: tienes un control de PlayStation y el control de PlayStation te sirve para jugar juegos de Crash Bandicoot y también te sirve para jugar juegos de FIFA. El control tiene los botones y son los mismos botones para los dos juegos. Bueno, el control es la parte de la interfaz que ya tiene la implementación de lo que se va a hacer. Tienes un botón triángulo, X, cuadro, círculo, las palancas y todo eso. Y lo único que tienes que hacer es implementar esta interfaz. El control es una interfaz. La implementación es el juego. Tú tienes el juego de Crash Bandicoot, vas a implementar la función del botón de brincar, del botón que da vueltitas, que ataca, el botón que tiene el manejo del monito, e igual en el juego de fútbol vas a hacer también la misma implementación, pero lo adecuado para el juego de fútbol, pero los dos van a utilizar el mismo control. Eso es el patrón de diseño Bridge. Bridge funciona para este tipo de situaciones, donde tenemos un comportamiento ya especificado, fijo, el cual puede tener distinto funcionamiento dependiendo su entorno. Este distinto funcionamiento es una implementación de esta interfaz. De esta manera, esto puede ser escalable horizontal, es decir, puedes crear muchísimos funcionamientos diferentes para la misma interfaz, que en este caso puede ser un control. Puede ser un control de esos que tienes en web. Por ejemplo, podrá ser un control que te dibuje elementos HTML, o puede ser un control, ese mismo control que te dibuje elementos en Canvas, pero simplemente el funcionamiento lo vas a implementar dependiendo de la situación. Una exportadora Excel, una exportadora PDF. Son los mismos pasos: seleccionar, exportar, pero el funcionamiento es adecuado a cada situación. Eso es el patrón de diseño Bridge, un puente. El siguiente patrón de diseño va a ser también estructural, que quise agregar 3 estructurales porque pocas veces hablo de estructurales. Y este patrón de diseño estructural es el llamado proxy. ¿Qué es un proxy? Un intermediario. ¿Y qué hace un proxy como patrón de diseño? Un intermediario en un objeto. Es decir, si este objeto hay que modificarlo, hay que pasar por el intermediario. Es como un guarura, un cadenero. Cuando tú llegas al antro, este cadenero te dice: a ver, chaval, hay que esculcarte. Bueno, es lo mismo. Proxy lo que hace es proteger un objeto el cual no se pueda modificar, o tenga que hacerse ciertas validaciones antes de modificarse, o también antes de obtener su información. La ventaja que tenemos como programadores frontend, bueno, yo no soy programador frontend, es que en JavaScript ya existe un objeto que se llama proxy. Pero el hecho de que entiendas el patrón de diseño proxy te va a hacer entender sobre todo este objeto ya existente en JavaScript. Así que este es el siguiente patrón de diseño que te recomiendo. Y ya que estamos con los patrones de diseño estructurales, vamos a ver otro, el patrón de diseño decorador. ¿Qué es lo que hace decorador? Tienes un funcionamiento en específico. Puede ser ir a una solicitud, a un endpoint y traerte un JSON. Bueno,
Este funcionamiento ya está en específico, pero tú puedes poner un funcionamiento envuelto sobre este. Este funcionamiento envuelto es el decorador. Lo que hace decorador es poder darle funcionalidad extra a una función ya en específico. ¿Y para qué te sirve esto? Bueno, tienes el JSON, vas a la solicitud, tienes el JSON y puedes envolverlo ahora para darle un formato HTML. Pero el JSON, la función aquí no se modifica, simplemente la envuelves con otra función y esta a su vez también puedes envolverla en otra función y así puedes llevártelo. Porque decorador lo que hace es eso, es un envoltorio de funcionamiento, el cual puede ser que tu funcionamiento sea más complejo sin modificar el funcionamiento singular principal. Eso es el patrón de diseño decorador, un patrón de diseño estructural. Y por último, el patrón de diseño de comportamiento, que no hemos hablado de patrón de diseño de comportamiento, el patrón de diseño state. ¿Qué es lo que hace state? Bueno, state es un patrón de diseño que dependiendo del estado que se le dé al objeto, el objeto va a tener un funcionamiento. Este patrón de diseño es muy fácil de entender, es muy sencillo de implementar y por eso lo recomiendo para personas que estén adentrándose a patrones de diseño, porque hay patrones de diseño de comportamiento más complejos que este y a veces se pueden confundir, se pueden abrumar y comenzar con patrones de diseño de comportamiento como state te puede ayudar a entender más a fondo las interfaces. ¿Y qué es lo que hace el patrón de diseño state en sí? Bueno, el objeto recibiendo su estado, la implementación se hace en el objeto que se recibe como estado. Este objeto que recibes como estado también tiene un funcionamiento dependiendo la situación. Pero si estás utilizando TypeScript, en el objeto que estás como principal vas a recibir una interfaz. Entonces todos los objetos que estés recibiendo como estado tienen que implementar esta interfaz, este contrato. Así que el patrón de diseño state es muy sencillo de entender, es muy parecido a estrategia, pero la diferencia es que state puede darte un estado. Puede decirte, bueno, estamos en estado activo, inactivo, caducado, eliminado. Y de esta manera puedes tener también esa información extra con el state. Y como punto final también te recomiendo el patrón de diseño singleton, el patrón de diseño observador, que a lo mejor dijiste, a ver, ¿por qué no hablo de observador? Bueno, porque ya hablé de él en el video que te voy a poner aquí al final, sobre 5 patrones de diseño en el backend, hablamos de observador, entonces ¿para qué hablaba aquí de nuevo? Así que si quieres escuchar sobre eso, sobre singleton y observador, vete a ese videillo que te va a salir al final. Y recordar que yo tengo un curso de patrones de diseño en TypeScript y JavaScript, en el cual hablamos de todos estos patrones de diseño y con casos reales y con código. Y si te gustó el video, puedes dejarme un pulgar arriba. Mi nombre es Héctor de León. Adiós.